no judío, que recibió el Evangelio, y de África. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Gaza, el cual es el desierto. Tenemos el llamamiento del Señor. Tenemos el llamamiento que Dios nos hace. A propósito, Dios ha dado una ordenanza, un llamamiento a cada cristiano. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y este es un mandato de parte del Señor, no es una sugerencia. Muchos de nosotros podemos pensar, bueno, hermano, es que es una sugerencia solamente para el pastor, para los diáconos, ¿verdad? Los hermanos, los líderes de la iglesia, los que llevan el liderazgo, solamente es para los misioneros. Y déjeme decirle, amado hermano, este mandato no es para aquel grupo de personas que podemos pensar, los hermanos que están dedicados al ministerio, nada más es para ellos. Déjeme decirle que no, el llamamiento de Dios que nos manda es a predicar su palabra, es a cada cristiano. Y si usted ha creído en Cristo como su Salvador, ese es el mandamiento que Dios nos hace. Y vemos aquí a uno cristiano, salvo, creyente por fe, que Dios le hizo el mismo llamamiento. El ángel del Señor le habló a Felipe, le dijo: levántate y ve. Por tanto, id, ve. Diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Ahora, muchas veces el designio de Dios no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos, es que Dios, ¿por qué no me llamas a un lugar confortable, a gusto, cómodo? Señor, ¿por qué nos tienes que mandar y llamar y llevar al desierto? Y déjeme decirle, amado hermano, que muchas veces pensamos que donde está lo cómodo, lo hermoso, ahí está lo mejor. Y debemos de tener cuidado que sea allí donde nos está poniendo el Señor. Porque realmente donde Dios nos llama, siempre podemos pensar que va a ser el desierto, pero ahí es donde va a estar la protección de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llevó al desierto, a la tierra de la cual Dios le había prometido a él y a su descendencia. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios? Estaba en el desierto. Una vez más vemos a Abraham cuando tuvieron ahí el altercado entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, que fueron entre ellos. El problema no fue entre Abraham y Lot, pero ellos, como maduros, como hombres de carácter, decidieron entre ellos esas diferencias que no eran entre ellos, las tomaron en sus manos. Y Abraham le dijo a Lot, como el mayor bendiciendo al menor, Abraham le dijo a Lot: decide, aquí está la tierra, todo, decide dónde. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú a la izquierda, yo me voy a la derecha. Dijo: te doy toma la iniciativa, tú decides a dónde. La Biblia dice que Lot decidió, vio la llanura del Jordán y pensó: no, aquí es. Esta es la voluntad de Dios. Por aquí tenemos que ir. Él pensó: no, el desierto, no. Tengo ganado, tengo que pensar en esto, aquello, lo otro. No, allá. Y aquí la Biblia dice que el ángel del Señor le llevó a un lugar que estaba desierto. Muchas veces, amados hermanos, nosotros podemos pensar, pero ¿por qué Dios me llama a aquel lugar? ¿Por qué Dios me pide que vaya con aquellas personas? Pero aquellas personas no escuchan, no quieren saber de Dios. Y muchos de nosotros nos podemos a pensar: hermano, ¿por qué predicarle el evangelio a los judíos? Ellos rechazaron a Jesús. Ellos le dieron la espalda al Salvador. ¿Por qué tenemos que predicarles? Hermanos, son como si fueran huesos secos. ¿No recuerda la profecía de aquel profeta en el Antiguo Testamento, el valle de huesos secos? Y nos podemos pensar, hermano, ¿pero por qué vamos a predicarles? ¿Por qué vamos a ir a aquel lugar, con aquella región, con aquellas personas? Podemos pensar, posiblemente es un desierto. Pero Dios dice: tenemos que ir a aquel lugar. Dios tiene un propósito por el cual Dios nos lleva a ese lugar. Ahora, qué bendita misericordia y gracia el que el Señor nos haya tomado en sus manos como un instrumento por su gracia, para su gloria y su honra, para ser usados. Somos inmerecederos de tal bondad y tal gracia, de tal benevolencia. Y dice aquí, y me encanta la obediencia de este hombre. ¿Dónde hay que ir? Al desierto. ¿Y qué hizo? No, Señor, mira, manda a este otro. Señor, mira, Señor, manda a aquel que, Señor, es más inteligente. Mira, acá, llama a aquel que es capacitado. Dice la Biblia, entonces él se levantó y fue. Los versículos como este que encuentro yo en la Biblia
son pequeños, pero tienen un impacto muy grande. Jesús en la cruz dijo, consumado es. En este pasaje, Hechos 8:27, entonces Él se levantó y fue. No le preguntó por qué a Dios. No le dijo cuándo quieres. Señor, espérame porque tengo que hacer esto. Señor, tengo algunas ocupaciones que hacer. Entonces Él se levantó y fue. Oh, mis amados hermanos, si tuviéramos ese carácter, si tuviéramos esa obediencia al Señor, nuestro mundo en el que vivimos sería alcanzado con el Evangelio. Pero simple y sencillamente nos falta la fe. Carecemos de obediencia a nuestro Dios. Aún ni siquiera escuchamos su llamado. Aún nuestro corazón está duro, está frío. Señor, pero ¿por qué tenemos que y ponemos excusas? Y le decimos, Señor, pero ¿por qué con aquellas personas? ¿Y por qué con aquellas? ¿Por qué tenemos que ir con el pueblo de Israel? Señor, ellos parecen fríos a tu palabra. Y nosotros le ponemos límites al poder de Dios. No es Dios, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué la palabra de Dios no está corriendo, está siendo predicada? Porque Él dice la palabra de Dios aquí que Él hizo algo que nosotros necesitamos hacer cada día. Obediencia. Obediencia a nuestro Dios. Y es ahí, amados hermanos, donde cada día doblo mis rodillas y le digo, Señor, ayúdame a ser el cristiano obediente que tú quieres que sea. No el que yo pienso, Señor. No el que yo pretendo ser frente a tal o cual hermano. No el que yo pretendo ser frente a aquel grupo de líderes. No. Señor, ayúdame a ser cada día delante de ti el cristiano que tú quieres que yo sea. El testimonio de este hombre, mis amados hermanos, debería de impactar. Porque Dios le llamó al desierto y ni siquiera lo pensó. Entonces Él se levantó y fue. Si tan solo hiciéramos eso, amados hermanos, viéramos a un México, viéramos a un Latinoamérica, viéramos a un continente lleno con el Evangelio, mandando a misioneros a otras partes del mundo. Un solo pasaje. Si tan solo habláramos de este solo pasaje, una hora no nos bastaría. Entonces Él se levantó y fue. Amado hermano, necesitamos cada día decirle a Dios, Señor, ayúdame, dame las fuerzas, dame la capacidad, dame el valor, dame las agallas para crucificar mi carne, Señor, y ser obediente a ti cada día. Porque necesitamos solamente de rodillas, no podemos, de otra manera no podemos. Señor, es que a veces abrir la Biblia, Señor, es que no la entiendo y ponemos esa excusa. Y no es que no la entendamos, es que al abrir y leerla, Dios nos enseña nuestro pecado y por eso no queremos leerla. O el pecado nos aleja de la Biblia, o la Biblia nos aleja de nuestro pecado. No hay otra realmente, mi amado hermano. Podemos pensar y decir, hermano, pero ¿por qué vamos y tenemos que ir a predicar a aquel lugar que es desierto, que no hay vida? Y nosotros pensamos así. El ángel del Señor le llevó la carta de parte del Señor a un cristiano. Tenemos la Biblia con nosotros, gloria a Dios. Esta es la carta de parte de Dios. ¿Y qué dice la carta? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuándo se va a terminar ese mandato? Cuando todas las naciones sean llevado el Evangelio y el Señor nos arrebate y nos lleve a su presencia. Hasta ese entonces se acabará ese mandato. Mientras tanto tenemos el trabajo de hacerlo, trabajo cada día. ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Yo debo de hacerlo? Y nos hacemos esas cuestiones y esas preguntas y amados hermanos, tenemos la palabra de Dios y nos ponemos a pensar, ¿y qué es lo que debo de hacer? ¿Debo de primero hacer esto o aquello? Oye, después obedecer, tengo que acabar primero de hacer esto o aquello, o obedezco primero. Amados hermanos,
es bien sencillo. La Biblia nos dice que es bien sencillo lo que tenemos que hacer. Entonces él se levantó y fue. Sencillo. No tenemos que dar tanto brinco si el suelo está parejo. Y sucedió que un etíope, ¡wow, hermano! ¿A dónde Dios le mandó a Felipe? Al desierto. ¿Y qué encontró en el desierto? Había alguien ahí, había una persona ahí. Pero una persona de otro país. Había una persona de otro país, de otro continente. Y muchas veces pensamos, Señor, ¿por qué me mandas allá? ¿Para qué me mandas? Cuando debemos decir, Señor, te obedezco, voy. Yo no sé, Señor, pero yo vi tu voluntad sobre mi vida y eso hago. Fieles a su voz. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, este hombre, amados hermanos, era el secretario general de Hacienda de ese país. Era el hombre que se encargaba de llevar las finanzas de ese reino en Etiopía para su reina. Y ese era un hombre importante. ¿Qué estaba haciendo ese hombre en Jerusalén? Y había venido a Jerusalén para adorar. Eso nos dice que este hombre se interesaba en saber y conocer al Dios verdadero. Eso nos dice que buscaba a Dios, que quería saber. Eso me dice que este hombre estaba perdido, quería saber más cómo vivir, no perdidamente, quería saber acerca de Dios. Nos dice que buscaba a Dios, quería saber de Él. Nos dice dónde pertenecía, de qué lugar era, cuál era su puesto. Versículo 28. ¿Qué estaba haciendo en su regreso? Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Entendemos que de Jerusalén hasta Etiopía es un camino muy largo. Días, meses de camino. En aquel entonces, recuerde, posiblemente era un hombre importante del reino. Posiblemente iba en una caravana, no iba solo, tenía súbditos. Pero ¿qué encontramos que estaba haciendo este hombre? Sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Estaba invirtiendo bien el tiempo, leyendo la palabra de Dios. Y mi amado hermano, déjeme decirle que hay mucha gente en este mundo que eso intenta, que escucha de Dios y agarra una Biblia y comienza a leerla. Y nos hemos encontrado, amados hermanos, tocando puertas. Nos encontramos con un hombre que se llama Félix y le compartimos el Evangelio, pero tanto era su conocimiento. Terminó 4 profesiones, 4 carreras, pero dice, es que he buscado tanto tiempo, era un señor de tercera edad ya. Dice, he buscado tantos años a Dios, dijo, y nunca lo he encontrado. Le pregunté, ¿usted ha leído la Biblia? Le dijo, sí, he leído la Biblia y he intentado leerla varias veces, dijo, pero no entiendo nada, dijo. La Biblia es un libro que se contradice. Dijo, no se entiende nada. Intentaba compartir el Evangelio 2 ocasiones ya. La semana pasada y hace un mes. Y me dice, no, es que la Biblia se contradice. Y él intenta buscar a Dios a través de su conocimiento y de su ciencia, que cada vez que voy veo que le aleja más y más de Dios. Él intenta, él quiere, pero tristemente no le permite su conocimiento acercarse a Dios. Y amados hermanos, aquí hay mucha gente, y en donde usted vive, que sabe que un día va a morir, que entiende que su vida no es lo mejor que pudiera ser, entiende y busca de la mejor manera dirigirse y hacer, pero cuando acaba el día, cuando vienen los resultados, se da cuenta que no es suficiente. Se da cuenta que el tiempo se termina, que la vida se le acaba. Y ellos, en su conciencia, dicen, algo debe de haber mejor. Debe de haber algo mejor que este mundo en que vivimos, de tanta